metabolismo cardíaco, ¿cierto? Y entonces les empezaba yo a hacer una aproximación acerca del tipo de sustratos que el corazón puede usar para obtener la energía que requiere para llevar a cabo su trabajo de manera eficiente, ¿verdad? Entonces les decía yo que en el caso del metabolismo cardíaco, este metabolismo iba a estar de alguna manera, bueno, de varias maneras está controlado, o el metabolismo cardíaco. El metabolismo cardíaco está controlado por dos condiciones de manera importante. Uno, la cantidad de oxígeno disponible, y otro, las hormonas presentes. Y particularmente me refiero a tres hormonas, que serían insulina, glucagón o adrenalina. Estas son las hormonas que están participando de manera importante en la regulación del metabolismo cardíaco. Además, obviamente también se puede ver influido por otras situaciones, ¿no? Que ya no son normales, que suelen ser más bien patológicas. Por ejemplo, la hipertensión arterial o la diabetes mellitus, por ejemplo, ¿no? Que eso ya no sería normal, pero sí altera o sí influye sobre el tipo de sustratos que el corazón utiliza a la hora de llevar a cabo su trabajo fisiológico. Entonces, digamos que nada más para un poco ir midiendo la condición esta de... ¿Alguna pregunta hasta aquí? De lo que estuvimos revisando ayer, ¿tienen alguna duda, pregunta o algún comentario? No les he preguntado eso. Ya me metí directamente al tema de metabolismo cardíaco. ¿Tienen alguna duda sobre contracción? Sobre las proteínas cardíacas, sobre la contracción de manera particular. ¿No? Muy bien, pues parece que no hay ninguna duda al respecto, o sea que les quedó muy clarito lo que estuvimos revisando el día de ayer con respecto a la contracción, pero entonces, aprovechando esa circunstancia, digamos que entonces el corazón, digamos que la actividad cardíaca del corazón depende, o la contracción, relajación del corazón depende, como lo estuvimos viendo el día de ayer, depende de la concentración de calcio intracelular, ¿no? Esto es lo que regula el proceso de contracción, relajación, ¿no? Digamos, cuánto calcio hay a nivel citoplasmático, a nivel intracelular, y entonces depende de esa cantidad, de calcio, si el corazón lleva a cabo la contracción o no lleva a cabo la contracción. ¿Ustedes recuerdan? Entonces, un poco para recuperar lo que estábamos viendo el día de ayer y la importancia de ver por qué, si el calcio permanece elevado, pues entonces la contracción permanece elevada, y eso explica el trabajo cardíaco. ¿Ustedes recuerdan el potencial de acción cardíaco, que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante con detalle en la parte de fisiología? El potencial de acción cardíaco no es un potencial de acción, digamos, como en los tejidos excitables como el músculo esquelético o el tejido nervioso. El potencial de acción cardíaco tiene una área que se denomina meseta en el área en las células contráctiles, que serán las aurículas,
y las ventrículas. Entonces, vamos a recordar un poco esto. Tenemos aquí un diagrama de cómo estaría el potencial de acción cardíaco, ¿no? Con los valores negativos, el valor normal de la membrana es menos 70 y puede alcanzar valores de hasta más 30. Entonces, digamos, nuestro potencial de membrana en reposo estaría así. Y una vez que se recibe el estímulo eléctrico, ¿no? En el corazón, voy a ponerle aquí, bueno, ahorita lo vamos a ver. En el corazón empieza a cambiar la polaridad y toma valores positivos. ¿Por qué razón ocurrió esto? Voy a poner aquí de este otro lado, en el lado derecho, voy a poner como si fuera una célula cardíaca, ¿no? Entonces aquí ven, tenemos una célula cardíaca. Y entonces, cuando se recibe el estímulo eléctrico en la célula, recibimos el estímulo eléctrico por los discos intercalares que va pasando el flujo de iones. Se recibe el estímulo eléctrico y el ion que entra principalmente va a ser sodio y va a ser calcio. Entonces, esto genera el estímulo eléctrico. Este es el estímulo eléctrico. Y entonces, ese estímulo eléctrico lo que hace pues es despolarizar aún más la membrana y generar un potencial de acción. ¿Por qué razón? Porque permite el ingreso de grandes cantidades ahora de sodio y de calcio a través de canales especiales, por supuesto, ¿no? Y inicia el proceso de repolarización. La repolarización ocurre por la salida de potasio. Esto ocurre con la repolarización. Y entonces aquí, vamos a ponerlo con otro conocido, aquí ocurre inicia la repolarización. Sin embargo, en ese justo momento se abren otros canales, que son unos canales de voltaje para calcio que son tipo L, que son lentos. Y eso hace que entonces compita con la salida de potasio y entonces el calcio sigue entrando y genera una meseta. Y tiempo después, este canal se cierra y ahora permite una mayor salida de potasio, y entonces esto logra cuando se cierra el canal de calcio y se abre el de potasio, entonces viene la repolarización y entonces el canal se repolariza hasta alcanzar nuevamente el potencial de membrana en reposo. ¿Hasta ahí queda claro cómo es ese asunto? ¿Lo puedes repetir, por favor? ¿Qué es lo que necesitas que repita? Que diga hasta donde entra por lo de canales de calcio lentos. Ok, entonces vamos a repetir todo mejor, ¿no? Entonces llega el estímulo eléctrico a la célula, que este estímulo eléctrico está dado por las células que se llaman células marcapaso o las células que se llaman células nodales. Entonces llega el estímulo eléctrico a la célula y entonces la célula lo que hace es, a partir de los discos intercalares que tenemos aquí, que unen a las células cardíacas, discos intercalares, entonces permiten el flujo de iones como el sodio y el calcio. De tal manera que esto despolariza la membrana y genera el desarrollo de un potencial de acción. Entonces el estímulo eléctrico, otra vez, estaría aquí en este punto, para el desarrollo de un potencial de acción en las células cardíacas. ¿De qué célula estamos hablando? De la célula auricular y la célula ventricular. Y entonces, esas células se estimulan y permiten entrada de calcio, de sodio y de calcio rápidamente. O sea, en esta posición entra sodio y entra calcio y entra sodio. Cuando inicia la repolarización, ¿no? La repolarización, aquí en este primer punto, digamos que tenemos aquí, en este primer punto, empieza a salir potasio para repolarizar la célula, pero al mismo tiempo se abren otros canales que permiten el ingreso de calcio.
Y esto hace que el calcio se mantenga elevado durante este periodo de meseta. Ahorita vamos a ver los tiempos. Aunque dura cierto tiempo, porque después nuevamente se vuelve a abrir el canal de potasio, un canal de potasio, y genera ya la repolarización completa de la célula cardíaca. ¿Sale? De tal manera que entonces lo que nosotros debemos comprender a partir de esta condición es que vean, ¿qué ion se está incrementando de manera particular al interior de la célula? ¿Qué ion? ¿El ¿Calcio? Calcio, ¿no? Ujú. ¿Y se elimina rápidamente de la célula? No. No, No. no, claro que no. Entonces vean, eso quiere decir que durante todo este periodo de tiempo, aquí estamos viendo un tiempo, el calcio permanece elevado, ¿no? El calcio permanece elevado a nivel intracelular. ¿Eso qué implicación fisiológica tiene? Pues la contracción. Efectivamente, durante todo este tiempo, la célula cardíaca va a estar en un proceso de contracción. Y técnicamente a esa contracción del corazón, ¿cómo se le conoce? Sístole. Efectivamente. Entonces estaríamos durante el periodo de sístole, todo este tiempo. ¿Cuánto tiempo dura este proceso de la meseta en el potencial de acción cardíaco? Más o menos esto dura, el tiempo que dura es aproximadamente 0.2 segundos. Ujú. ¿Sale? Entonces la sístole, que es cuando el corazón se contrae, dura mientras el calcio permanezca elevado a nivel intracelular. ¿Cuánto tiempo dura elevado? En promedio dura 2.2 segundos o 2 milisegundos. Uh-huh. Y después viene la repolarización, que es cuando el corazón pues entra en reposo, ¿no? De tal manera que entonces, vean, ya esto ya lo vamos a ver más adelante con más calma. Entonces viene el periodo de relajación. ¿Hasta cuándo? Hasta que aparece otro estímulo eléctrico y desarrolla nuevamente otro potencial de acción. Nuevamente se empieza a repolarizar, pero viene la meseta hasta que viene nuevamente la repolarización. De tal manera que entonces el siguiente periodo para este proceso sería pues este otro tiempo, en donde el calcio no está elevado a nivel intracelular. ¿Cómo se le llama a este tiempo? Bueno, aquí, digamos, entonces tendríamos que el calcio estaría disminuido a nivel intracelular y por lo tanto, entonces entramos en un periodo de ¿Relajación? exactamente. Técnicamente, ¿cómo se le conoce a este Diástole. evento? Efectivamente, diástole. Y entonces esto, vean, si yo comparo los tiempos en que tengo aquí la sístole con respecto a la diástole, pues es más tiempo, ¿no? Pues más o menos este dura alrededor de 0.4 segundos. De tal manera que todo esto, vean, estamos en un proceso de contracción, relajación. Un proceso continuo de contracción. Aquí vean, otra vez en el siguiente potencial de acción, otro proceso de contracción con el siguiente periodo de relajación. Contracción, relajación, en un continuo.
en un continuo, de tal manera que a todo este proceso de contracción-relajación, todo esto constituiría, ¿no? Una contracción con una relajación, constituiría lo que se conoce como ciclo. Bueno, hay más variables que se tienen que revisar aquí, ¿verdad? Pero esto es lo que constituye un ciclo cardíaco, en términos de que tenemos una contracción, relajación, tanto en la parte auricular como en la parte ventricular. Es un proceso continuo, pues el corazón trabaja de manera continua. El tiempo que dura todo este ciclo, entonces, sería en total de aproximadamente 0.6 a 0.8 segundos. Es lo que dura en promedio este proceso del ciclo cardíaco o un proceso completo de contracción-relajación. Entonces, si ustedes se acuerdan, lo que estábamos haciendo con respecto a la contracción, ¿no? Aquí en la célula cardíaca, decíamos que mientras durara elevada la concentración de calcio, ¿no? Aquí, mientras dure elevada la concentración de calcio a nivel intracelular, pues entonces esto iba a favorecer el proceso de contracción, ¿no? Este tiempo se puede alargar de la contracción, sí, se puede alargar. ¿Depende de qué? Depende de algunos factores que tengan que ver con el mantener el calcio elevado dentro de la célula. Ahora, ¿cómo ocurre, digamos, el proceso completo de contracción-relajación a partir del estímulo eléctrico? Vamos a ver. Tengo aquí mi célula cardíaca otra vez, ¿no? Tengo una célula cardíaca y entonces esta célula cardíaca va a tener aquí los discos intercalares. Y también va a tener, aquí me pasé con la línea, llevo agua, espérame tantito, Vienen aquí algo que se llama túbulos T, y luego viene aquí el resto, ¿no? Túbulos T. Entonces es una célula cardíaca. Viene el estímulo, entraron los iones de sodio, entraron los iones de calcio al interior de la célula y en los túbulos T van a existir unas estructuras que se llaman cisternas, que son cisternas sarcoplásmicas. Aquí. ¿Cuál es la característica de estas cisternas? Que estas cisternas tienen una elevada concentración de calcio. Una muy elevada concentración de calcio. Mucho calcio dentro. Y entonces, cuando llega el potencial de acción aquí, cuando llega la despolarización, genera en estas áreas un potencial de acción. Cuando llega al túbulo T, genera un potencial de acción. De tal manera que entonces el potencial de acción que se genera en la célula cardíaca, que ya lo describimos hace un momento, ¿no? Implica que entre o empieza a entrar calcio de la parte exterior. Empieza a entrar calcio por aquí, ¿no? Entre calcio por unos canalitos que tenemos aquí. Entra calcio, entra de manera importante. Pero este calcio a su vez va a llegar a las cisternas y activa unos canales que se llaman canales de Rianodino. Y entonces, una vez que se activan esos canales, por el mismo calcio que está entrando, va a permitir la salida del calcio que está en la cisterna. Entonces, el calcio que vino de afuera y el calcio que vino de la cisterna se unen todos ellos para llegar a la troponina C. Entonces, vean, el calcio provino de la parte extracelular y provino de la cisterna. Lo hace con diferentes porcentajes. El porcentaje puede variar, puede ser del 10 al 25% de la parte del líquido extracelular y el que corresponde al calcio de la cisterna, este calcio,
representa entonces del 75 al 90%. ¿De qué varía? Depende de varias condiciones. Pero más o menos esos son los porcentajes de contribución de calcio. Yo quiero que pongan atención en esta condición, o más bien se centren en esta condición también, ¿no? Mucho calcio o una buena cantidad de calcio que se utiliza para la contracción proviene de la parte extracelular. Otra parte proviene de la parte intracelular de la cisterna. Pero este calcio se libera una vez que el calcio externo entró, entonces liberó el calcio de las cisternas. Una vez que se libera el calcio, se incrementa intracelularmente y ¿este a dónde va? A la troponina C. ¿Cuál es el efecto de que se pega la troponina C al calcio? Pregunta para ustedes. El ¿Va a desplazamiento. haber un desplazamiento? Cambio conformacional que implica entonces el desarrollo de un proceso de contracción, ¿verdad? Muy bien. Pero entonces ahora tenemos que hacer que el calcio que está pegado aquí en la troponina C, pues entonces disminuya su concentración intracelular para que la célula se repolarice. ¿Cómo ocurre ese proceso? Bueno, ese proceso ocurre porque en la misma cisterna que tenemos aquí, tenemos una bomba de calcio. Y entonces esta bomba de calcio lo que hace es regresar el calcio a la cisterna, obviamente gastando energía. Toma una molécula de ATP y la transforma en ADP más fosfato. Entonces ya está regresando el calcio, ya está disminuyendo la concentración de calcio intracelular. Ese es un camino. Y por otro lado, tenemos aquí activada la bomba, bueno, todo el tiempo está trabajando, tenemos la bomba de sodio, potasio, ATPase. Y entonces está consumiendo otra vez, pues, moléculas de ATP. Y entonces, digamos que aquí tenemos ADP más fosfato. Esto es muy importante porque esta bomba lo que hace, la consecuencia que trae, es que disminuye la concentración de sodio en la parte intracelular. Está disminuyendo la concentración, vean, la disminuye. Porque está sacando el sodio aquí hacia la parte del líquido extracelular. Muy bien. Esta disminución de sodio intracelular ocasiona que en la molécula, en la membrana, hay un intercambiador. Intercambia este calcio que tenemos aquí, sigue este otro camino. Y entonces tiende a sacar el calcio. Y a cambio, mete sodio. Que después, por supuesto, va a salir por la actividad de la bomba de sodio y potasio, ATPase. Pero ya logró el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era sacar calcio. Aunque esta es una bombita, digamos, la voy a poner en la parte inferior ahora, en la membrana inferior. Aquí tengo el intercambiador. Normalmente, este intercambiador puede meter sodio y a cambio de la entrada de sodio va a sacar calcio. Estoy sacando calcio. Pero esta bomba trabaja en función de la concentración de los iones. Es posible que en lugar de meter sodio, saque sodio y en lugar de sacar calcio, meta calcio. O sea, va en ambas direcciones. Pero vamos primero a lo normal. Lo normal es que la actividad de la bomba que tenemos aquí, ¿no? Esta bombita, la actividad de la bomba, esta bomba, lo normal es que permita, lo normal es que permita o haga que el sodio esté disminuido, ¿no? Y eso hace que
el sodio entre y el calcio salga. Con eso se disminuye la concentración de calcio, ¿no? ¿Y qué va a pasar entonces ahora cuando disminuimos el calcio? Lo estamos metiendo al retículo y lo estamos sacando de la célula. ¿Qué va a pasar con la concentración de calcio ahora? Pues va a ser elevada extracelular e intracelular va a estar baja. Ok, entonces, bueno, no es que se eleve, nos regresa el calcio que se había metido inicialmente, ¿no? Entonces, vean, aquí en la primera parte del trabajo que estamos desarrollando, lo que hacemos con esta entrada de calcio, ¿no? Lo que hacemos con esa entrada es incrementar entonces la concentración de calcio. Pero en la segunda parte, después de que ocurre la contracción, el calcio está regresando a la cisterna y el calcio está siendo eliminado hacia la parte extracelular. ¿Qué pasa con la concentración de calcio aquí a nivel intracelular? Baja. Disminuye. Va a regresar a Exactamente. su valor normal. Entonces baja la concentración. ¿Qué le pasa entonces a la asociación de la troponina C con el calcio? Vuelve a su conformación normal. Exactamente. Entonces la troponina C se libera y el calcio lo deja libre. La troponina C queda libre. Y si esto ocurre entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a suceder? La relajación. Entonces, exactamente. Entonces, digamos, esta es, digamos, la respuesta celular ante un proceso de contracción-relajación, una vez que se recibe el estímulo. Se recibe el estímulo, aquí, vamos a empezar a numerar un poco estos procesos, ¿no? Acá en la parte izquierda de la célula, aquí tenemos la recepción del estímulo eléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que se recibe el estímulo eléctrico, se desarrolla, el potencial de acción. Este potencial de acción lo que permite entonces es la entrada de calcio, permite la entrada de calcio de la vía extracelular que a su vez libera calcio de las cisternas de los cercanos a los túbulos T. Y entonces eso ocasiona que el calcio eleve su concentración. ¿Este calcio de dónde viene? De la parte exterior y de la parte interior de la cisterna. Una vez que se eleva el calcio, entonces, ¿qué pasaría? Bueno, con el desarrollo del potencial de acción, lo que va a ocurrir es, entonces, la elevación de calcio intracelular, en el punto 3. Una vez que se eleva, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a pegarse a la troponina C para favorecer la contracción. ¿Sale? Una vez que se da la contracción, pues ahora lo que va a ocurrir es que el calcio empieza a salir. ¿Cuáles son los mecanismos de salida? Uno sería la bomba de calcio en el retículo y el número 6 sería la salida a través del intercambiador de sodio-calcio, ¿no? De tal Profesor, manera ¿puede que entonces repetir eso de las salidas del calcio, por favor? las salidas de calcio son, o la disminución de calcio intracelular ocurre por dos mecanismos. La bomba de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico, que a través de la bomba lo regresa hacia ese depósito, y el otro mecanismo es a través de el intercambiador calcio-sodio que se encuentra en esta membrana. De tal manera que eso nos lleva a el siguiente punto. ¿Cuál es el siguiente punto? El siguiente punto sería disminuir la concentración de calcio que evidentemente disocia la troponina C, que sería el punto número 8, disocia la troponina C del calcio. Vean, aquí está la troponina y el calcio separados para finalmente darnos el último evento de este proceso, que sería la relajación. ¿Sale? ¿Por qué hago mención? Bueno, ya lo escribimos aquí por completo, pero nos queda un punto pendiente aquí, ¿verdad? Dijimos que, o más bien quiero tratar un punto aquí.
Dijimos que el intercambiador de calcio y sodio que tenemos aquí va en ambos sentidos, puede ir en ambos sentidos. Normalmente, para que trabaje y, digamos, de manera normal, para que saque el sodio en la parte superior del esquema, vean, para que el sodio salga y para que el calcio salga y el sodio pueda entrar, entonces necesitamos que este sodio, el intracelular, esté disminuido. ¿Cómo logramos que este sodio esté disminuido? Lo logramos con la actividad de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Esta bomba de sodio lo que va a hacer es disminuir este sodio para que entonces pueda entrar el sodio y a consecuencia el calcio pueda salir. ¿Sí queda claro eso, verdad? Sí, pero no sería entonces ahí otro punto, hubiera sido uno antes que, o sea, serían como 10 puntos en total en lugar de 9. Pues si lo quieren considerar así, estaría Bueno, bien, aunque yo estoy ok. considerando que digamos, de manera normal eso está ocurriendo porque, digamos, el intercambiador está trabajando porque la bomba está funcionando de manera normal. ¿Sale? Bueno, ¿por qué hago mención a esto de manera particular? Bueno, porque resulta que hay fármacos que afectan esta actividad y se llaman, de manera general, se llaman digitálicos. Digitálicos. ¿Qué es lo que hacen los digitálicos? Los digitálicos lo que hacen es inhibir la actividad de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Disminuyen la actividad de la bomba de sodio y potasio. Aquí hacen su efecto. ¿Qué va a ocurrir con esa condición entonces? Si yo disminuyo la actividad de la bomba de sodio y potasio, ¿cuál va a ser el efecto? Contracción. ¿Por qué? Porque no va a salir el calcio. En efecto, ¿por qué no va a salir el calcio? Porque el Porque sodio sigue Porque el sodio está aumentado. Exactamente. Entonces, como el sodio está aumentado, o sea, permanece elevado aquí en la parte interior, entonces el sodio está elevado, ¿qué va a pasar con el calcio? ¿Va a salir igual con la misma magnitud? no. No. Entonces, como el calcio no sale, el calcio permanece con una concentración relativamente elevada. Vamos a hacer otro diagramita para que quede más claro este asunto. Entonces, yo tengo aquí mi célula y entonces lo que estoy diciendo es que a partir de la actividad, vamos a poner aquí, a partir de la actividad de la bomba de sodio ATPasa, yo saco sodio normalmente y meto potasio, ¿verdad? Ya sabemos que es actividad ATPasa. Y entonces eso logra disminuir la concentración de sodio. Si yo tengo esta disminución de sodio, entonces el intercambiador sodio-calcio va a trabajar de manera adecuada. Mete sodio y saca calcio. Eso, digamos, sería la respuesta normal. Eso ocasiona que el calcio intracelular pues salga y entonces se completa el ciclo de contracción-relajación. Y entonces, también sabemos que la concentración de calcio que se mueve aquí pues tiene una variación que va de 10 a la menos 7 en el estado relajado a 10 a la menos 3 en el estado de contracción y se está moviendo todo el tiempo, ¿no? Se está elevando y se está disminuyendo. Todo el tiempo está así. Entonces, esto, digamos, esta variación de 1000 veces la concentración nos genera lo que se llama, nos generaría lo que se llama la fuerza de la contracción. Fuerza, la fuerza con que se lleva a cabo la contracción. A esto técnicamente se le llama inotropismo. A la fuerza de contracción. No a la velocidad, no al ritmo, no. A la fuerza con que se lleva a cabo la contracción es, digamos, el concepto de inotropismo. Y esta fuerza de la contracción está determinada por
la concentración de calcio que entra a la célula. Pero les menciono, si yo por alguna razón cancelo o disminuyo, no la cancelo, disminuyo la actividad, de la bomba mediante la aplicación de estos fármacos que se llaman digitálicos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el sodio va a permanecer relativamente elevado. Los digitálicos causan que el sodio permanezca elevado. Por lo tanto, digamos que la salida de calcio aquí va a estar disminuida. Disminuye la salida de calcio, porque entonces ya no tiene la misma fuerza de intercambio el sodio. ¿Eso qué significa? Entonces el calcio va a tender a aumentar la concentración. Y en lugar de bajar, acuérdense que estamos haciendo los cambios en la concentración, van de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 7. Y en lugar de bajar 10 a la menos 3 a 10 a la menos 7, pues ahora puede bajar a la tal vez a 10 a la menos 5. Porque tiene que relajarse de todas maneras. El corazón tiene que relajarse. Tiene que haber una relajación y una contracción. Pero entonces, la relajación no se logra por, digamos, no disminuye la concentración de calcio de manera importante, ¿no? Y entonces aquí ahora la diferencia en la concentración de calcio hace que no sea tan grande. De tal manera que entonces a partir de esta condición, con el calcio elevado, el inotropismo o la fuerza de contracción, a partir de esta condición aumenta entonces la fuerza de contracción. De tal manera que entonces los digitálicos tienen un efecto que se llama efecto inotrópico positivo. O sea, que aumenta la fuerza de contracción. Esto generalmente aplica para personas que tienen alguna dificultad en términos de la fuerza de contracción, por supuesto, ¿no? ¿Podría ser una persona con hipotensión? Podría ser una persona con hipotensión. Eso aumentaría la fuerza de contracción. ¿Sí queda claro este asunto? Esto seguramente lo van a revisar con más detalle en la parte de farmacología, ¿no? Pero ya tienen aquí el fundamento bioquímico fisiológico de ese tipo de fármacos en términos del proceso de contracción-relajación, ¿no? Digamos que este sería el esquema general de manera normal estamos viendo cómo trabaja la bomba de sodio y potasio ATPasa, ¿no? Y eso provoca la salida de calcio. Pero si aplicamos digitálicos, entonces esto se invierte, o más bien disminuye la salida de sodio, aumenta la concentración de sodio, disminuye la concentración, no disminuye tanto, perdón, y eso provoca que no salga tanto calcio. Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Listo, entonces. Solo si me podría Vámonos. explicar el paso 7, profesor. Es que me perdí. El paso 7, déjame ver dónde está. Afortunadamente se salva esto. Sí. A partir del 6 sí le entendí, pero en el 7 ya no supe cómo pasó eso. Ajá, lo que estamos haciendo con la sal, mira, el 5 y el 6 implica que el calcio se regrese a sus depósitos, a la cisterna y al líquido extracelular. ¿Estás de acuerdo? Sí. Esto va a provocar entonces que el calcio disminuya su concentración. Está disminuyendo la concentración. Y entonces, como disminuye la concentración,
disminuye la concentración, entonces esa disminución de la concentración trae consigo que la troponina C se despegue del calcio, se disocie. Y entonces al disociarse la troponina C libre, pues cambia, hace un cambio, otra vez un cambio conformacional que provoca que las proteínas reguladoras regresen a cubrir los sitios de interacción entre actina y miosina y por lo tanto se desarrolle la relajación. Muchas gracias. De nada. Muy bien. Entonces, ayer estábamos mencionando que parte de